Hay presencias que perturban no por lo que hacen, sino por lo que representan. Figuras que aparecen en los márgenes de la vida cotidiana, observando pero nunca interactuando, presentes pero imposibles de comprender. Durante 6 meses de 1979, en plena transición democrática española, un hombre con el rostro completamente vendado apareció en múltiples lugares de Valencia. Nunca habló. Nunca hizo nada amenazante. Simplemente observaba. Y luego desapareció sin ser identificado jamás. Esta es la historia del hombre sin rostro, del pánico urbano que causó, y del misterio que aún hoy divide a quienes lo recuerdan entre explicaciones racionales y la inquietante posibilidad de que fuera algo completamente diferente. La España de 1979 vivía uno de los momentos más cruciales de su historia reciente. Franco había muerto en 1975, y el país atravesaba la compleja transición de una dictadura a una democracia. Era un periodo de incertidumbre, esperanza, y también de tensión social. Los atentados terroristas de ETA eran frecuentes. Había intentos de golpes de Estado militares. La sociedad española se debatía entre el pasado autoritario y un futuro democrático incierto. Valencia, en aquel entonces, era la tercera ciudad más grande de España, con aproximadamente 700.000 habitantes. Era una ciudad en transformación, donde convivían barrios antiguos con zonas modernas en construcción. La criminalidad no era particularmente alta comparada con otras ciudades europeas, pero había una sensación general de inseguridad asociada a los cambios políticos y sociales. En este contexto, la aparición de una figura extraña en las calles no habría llamado tanto la atención si no fuera por su persistencia y por los detalles inquietantes que la rodeaban. El hombre sin rostro no era un incidente aislado. Era una presencia recurrente que se manifestó durante medio año en diferentes zonas de la ciudad, siempre con las mismas características, siempre generando la misma inquietud. El primer avistamiento documentado ocurrió a principios de marzo de 1979. Una mujer llamada Carmen Ruiz, de 32 años, secretaria que vivía en el barrio de Ruzafa, reportó a la policía que durante 3 noches consecutivas había visto a un hombre parado en la acera de enfrente de su edificio. El hombre vestía un abrigo largo oscuro, llevaba sombrero, y tenía el rostro completamente cubierto con vendajes blancos, como si hubiera sufrido quemaduras severas o alguna lesión facial grave. Lo que hizo que Carmen reportara esto a la policía no fue simplemente ver a un hombre vendado. Era su comportamiento. El hombre permanecía inmóvil, mirando directamente hacia la ventana del apartamento de Carmen durante horas. No hacía nada más. No caminaba. No fumaba. No se movía. Simplemente estaba allí, de pie, observando. La policía tomó la denuncia, pero inicialmente no le dieron demasiada importancia. Probablemente era alguien que había sufrido un accidente y estaba desorientado, o alguien con problemas mentales. Le aconsejaron a Carmen que cerrara bien las puertas y ventanas, que no abriera a extraños, y que los llamara si el hombre intentaba acercarse. Pero el hombre nunca intentó acercarse. Esa fue una constante en todos los avistamientos posteriores. Nunca se acercaba a nadie. Nunca intentaba entrar en edificios. Nunca perseguía a nadie. Simplemente aparecía, observaba, y eventualmente desaparecía. Durante las siguientes semanas, comenzaron a llegar más reportes. Una estudiante universitaria en el barrio de Benimaclet vio al mismo hombre, con la misma descripción, parado frente a su residencia estudiantil durante varias noches. Un comerciante en el mercado central reportó haber visto al hombre vendado observando su puesto desde la distancia durante todo un día, nunca acercándose, solo observando. Un conductor de autobús hizo un reporte particularmente inquietante. Durante su ruta nocturna, que pasaba por varios barrios de Valencia, había visto al hombre vendado en diferentes paradas de autobús. Pero lo extraño era que el conductor juraba haber visto al mismo hombre en paradas separadas por varios kilómetros en cuestión de minutos. Era físicamente imposible que la misma persona pudiera moverse tan rápido entre esas ubicaciones. Sin embargo, la descripción era idéntica: abrigo oscuro, sombrero, rostro completamente vendado. Para abril, los avistamientos se habían multiplicado. Docenas de personas reportaban haber visto al hombre sin rostro en diferentes partes de la ciudad. Siempre con la misma descripción. Siempre el mismo comportamiento: observar desde la distancia, permanecer inmóvil durante horas, y luego desaparecer sin dejar rastro. La prensa local comenzó a cubrir la historia. Los periódicos publicaban artículos con titulares como El misterioso hombre vendado de Valencia o ¿Quién es el vigilante silencioso? Algunos artículos intentaban racionalizar el fenómeno sugiriendo que era alguien que había sufrido un accidente y estaba confundido.
Otros especulaban con explicaciones más oscuras: un acosador, un psicópata preparando futuros crímenes, o incluso teorías más fantásticas sobre fenómenos paranormales. Lo que hacía el caso particularmente desconcertante era la falta de patrón claro. El hombre aparecía en diferentes barrios, en diferentes horarios, observando a diferentes personas. No parecía haber conexión entre las víctimas de su observación. Eran hombres y mujeres de diferentes edades, profesiones, situaciones sociales. Lo único que tenían en común era que en algún momento, al mirar por su ventana o al caminar por la calle, se encontraban con la figura inmóvil del hombre sin rostro observándolos. La policía intensificó la investigación. Organizaron patrullas adicionales en las zonas donde se habían reportado avistamientos. Interrogaron a personas que habían visto al hombre, intentando obtener descripciones más detalladas. Pero las descripciones eran siempre frustrantemente vagas en los detalles importantes. Todos coincidían en los elementos básicos: abrigo largo oscuro, posiblemente negro o marrón muy oscuro. Sombrero de ala ancha, del tipo que usaban los hombres en décadas anteriores. Vendajes blancos cubriendo completamente el rostro, sin dejar ver ningún rasgo facial. Altura aproximada de 1,75 m a 1,80 m. Complexión normal, ni delgado ni corpulento. Pero nadie podía dar detalles más específicos. ¿Qué edad aparentaba? Imposible saberlo con el rostro cubierto. ¿Cómo caminaba? La mayoría lo veían inmóvil, y los pocos que lo habían visto en movimiento decían que caminaba normalmente, sin cojear ni mostrar ninguna particularidad. ¿Había alguna característica distintiva en su ropa? No, era ropa común, ordinaria, del tipo que miles de hombres en Valencia podrían llevar. Un detalle que varios testigos mencionaban, aunque no todos, era que cuando el hombre se daba cuenta de que lo estaban observando, no reaccionaba con sorpresa ni incomodidad. No se giraba y se iba rápidamente. Simplemente continuaba observando durante un momento más, y luego se alejaba caminando con calma, como si hubiera completado alguna tarea específica. La policía intentó seguirlo en varias ocasiones. Cuando recibían un aviso de que el hombre había sido visto en algún lugar, enviaban patrullas inmediatamente. Pero siempre llegaban tarde. El hombre ya se había ido. Y cuando lograron llegar mientras aún estaba presente, en las pocas ocasiones que esto sucedió, el hombre simplemente comenzaba a caminar y desaparecía entre calles estrechas o entre multitudes antes de que pudieran alcanzarlo. Hubo un incidente en mayo que intensificó el pánico público. Una mujer llamada Teresa Navarro reportó que el hombre sin rostro había aparecido en el parque donde ella llevaba a sus 2 hijos pequeños a jugar por las tardes. Durante 3 tardes consecutivas, el hombre había estado allí, sentado en un banco a cierta distancia, aparentemente observando a los niños jugar. Teresa, comprensiblemente aterrorizada ante la posibilidad de que fuera un depredador infantil, llamó a la policía. Cuando la patrulla llegó, el hombre seguía allí. Los agentes se acercaron para interrogarlo. Según el informe policial, cuando se aproximaron al hombre y le pidieron identificación, él simplemente se levantó y comenzó a caminar. Los agentes lo siguieron, insistiendo en que se detuviera para una verificación de identidad rutinaria. El hombre no corrió. Simplemente siguió caminando. Los agentes aceleraron el paso. El hombre también. Pero nunca llegó a correr. Y en algún momento, al girar una esquina en el parque, los agentes lo perdieron de vista. Cuando doblaron la esquina segundos después, el hombre había desaparecido. No había callejones donde esconderse, no había puertas abiertas por las que pudiera haber entrado. Simplemente ya no estaba. Este incidente fue ampliamente cubierto por la prensa y generó un pánico considerable. Si la policía no podía siquiera detener a este hombre para interrogarlo, ¿cómo podían proteger a los ciudadanos? Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el hombre tenía habilidades sobrenaturales, que podía volverse invisible. Otros sugerían que no era un hombre real, sino algún tipo de espíritu o aparición. Las teorías más racionales proponían que había múltiples personas involucradas en algún tipo de broma macabra o performance artística. Esto explicaría por qué el hombre aparecía en múltiples lugares al mismo tiempo. Eran simplemente diferentes personas vestidas de manera idéntica. Pero esta teoría tenía problemas. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Cuál era el propósito? ¿Y cómo se coordinaban para aparecer en tantos lugares diferentes sin ser detectados organizándose? Hubo quienes especularon que podría ser algún tipo de experimento psicológico o social. Valencia tenía varias universidades, y no era descabellado pensar que algún investigador podría estar estudiando reacciones al miedo urbano o fenómenos de pánico colectivo.
Pero ninguna institución académica admitió estar involucrada, y cuando se investigó esta posibilidad, no se encontró evidencia que la apoyara. Una teoría más sombría sugería que el hombre sin rostro era alguien que estaba observando a futuras víctimas, preparando secuestros o asesinatos. Esta teoría ganó algo de tracción cuando se descubrió que una de las personas que había reportado ver al hombre fue posteriormente víctima de un robo en su domicilio. Pero la conexión era débil. El robo había ocurrido semanas después del avistamiento, y no había evidencia de que estuvieran relacionados más allá de la coincidencia. Durante junio y julio, los avistamientos continuaron con regularidad. La policía había establecido un registro específico para reportes del hombre sin rostro. Había más de 120 reportes documentados en ese punto. Algunos eran probablemente falsos, personas buscando atención o malinterpretando a alguien común como el misterioso vigilante. Pero había un núcleo de reportes que eran consistentes, detallados, y hechos por personas creíbles. Un periodista del diario Las Provincias, llamado Manuel Soria, decidió investigar el fenómeno en profundidad. Entrevistó a docenas de testigos, recopiló todos los reportes disponibles, mapeó las ubicaciones de los avistamientos buscando patrones. Su investigación, publicada en una serie de artículos durante julio, no reveló ninguna respuesta definitiva, pero sí algunos patrones interesantes. Los avistamientos parecían concentrarse en ciertas zonas de Valencia, Ruzafa, Benimaclet, el centro histórico, y algunas áreas del marítimo cerca del puerto. Dentro de estas zonas, no parecía haber un patrón claro. El hombre aparecía en diferentes calles, en diferentes horarios, sin una secuencia predecible. Manuel Soria también descubrió algo curioso investigando en hospitales y clínicas de la zona. No había registro de ningún paciente con quemaduras faciales severas o lesiones que requirieran vendajes faciales completos durante los meses previos o durante el periodo de los avistamientos. Esto era extraño. Si el hombre realmente había sufrido algún accidente que justificara los vendajes, debería haber registro médico de su tratamiento. La ausencia de tales registros sugería que los vendajes no eran médicos sino algún tipo de disfraz. ¿Pero por qué alguien se disfrazaría de esta manera específica? Era un disfraz que llamaba la atención inmediatamente, que generaba inquietud, que era recordado por cualquiera que lo viera. No era el disfraz que elegiría alguien que quisiera pasar desapercibido para cometer crímenes. Era casi como si el propósito fuera precisamente ser visto, ser recordado, generar reacciones. A finales de julio, un nuevo giro en la historia. Una anciana llamada Pilar Gómez, de 78 años, que vivía sola en el barrio del Carmen, reportó que el hombre sin rostro había estado apareciendo frente a su ventana cada noche durante una semana. Pero había algo diferente en su reporte. Ella no sentía miedo del hombre. De hecho, sentía algo completamente opuesto. Pilar explicó a la policía, y luego a Manuel Soria que la entrevistó, que el hombre le resultaba familiar de alguna manera. Que había algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, que le recordaba a alguien. Y después de varios días observándolo desde su ventana, había llegado a una conclusión que sonaba absurda. Creía que el hombre era su hijo. Su hijo, Ramón Gómez, había muerto en un accidente de moto 25 años atrás. Tenía solo 22 años cuando murió. Pilar había vivido el resto de su vida con ese dolor. Y ahora, viendo a esta figura misteriosa, sentía con certeza irracional que era su hijo que había regresado de alguna forma, aunque no podía explicar cómo ni por qué. La policía y Manuel Soria investigaron esta conexión. Obviamente, Ramón Gómez estaba muerto. Había certificado de defunción, había sido enterrado, había pasado un cuarto de siglo. No podía ser él. Pero el caso de Pilar abrió una nueva línea de especulación. ¿Había otros que veían al hombre sin rostro y sentían que era alguien conocido? ¿Era algún tipo de fenómeno psicológico colectivo donde la gente proyectaba sus propios miedos o pérdidas en esta figura ambigua? Manuel Soria entrevistó a más testigos con esta pregunta específica. Descubrió que al menos 6 personas más habían sentido que el hombre les resultaba vagamente familiar, aunque no podían identificarlo específicamente como Pilar había hecho. Había algo en el que resonaba con memorias personales, pero era imposible precisar qué exactamente. En agosto de 1979, los avistamientos comenzaron a disminuir en frecuencia. De varios reportes por semana a principios del verano, bajaron a 1 o 2. Y para finales de agosto, simplemente cesaron por completo. El último avistamiento documentado fue el 27 de agosto, cuando un taxista reportó haber visto al hombre sin rostro parado en una esquina en el barrio de Campanar alrededor de las 2 de la madrugada.
El hombre sin rostro había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Durante 6 meses había sido una presencia constante en Valencia. Y luego, simplemente ya no estuvo más. La policía nunca identificó al hombre. Nunca encontraron una explicación satisfactoria para el fenómeno. El caso quedó oficialmente abierto, pero sin recursos dedicados a investigarlo activamente. En el contexto de la España de 1979, con problemas políticos y sociales mucho más urgentes, el misterio del hombre sin rostro fue gradualmente olvidado por las autoridades. Pero Manuel Soria continuó investigando por su cuenta durante años. Recopiló todos los testimonios disponibles, entrevistó a expertos en psicología, consultó con investigadores de fenómenos paranormales, habló con artistas de performance que podían haber estado involucrados en algo así. Nunca encontró una respuesta definitiva. En 1985, Soria publicó un libro sobre el caso titulado El Vigilante de Valencia, 6 meses de misterio urbano. El libro recopilaba toda su investigación y proponía varias teorías, pero honestamente admitía que ninguna explicaba satisfactoriamente todos los aspectos del fenómeno. Una de las teorías que Soria consideraba más plausibles, aunque no podía probarla, era que el hombre sin rostro era alguien que había sufrido una desfiguración facial severa, probablemente quemaduras, y que había desarrollado algún tipo de trastorno psicológico que lo llevaba a deambular por la ciudad observando a otros. Los vendajes serían para ocultar su rostro dañado. Su comportamiento sería producto de un trauma profundo que lo había desconectado de las normas sociales normales. Esta teoría explicaba algunos aspectos del caso, pero dejaba a otros sin respuesta. ¿Por qué comenzó en marzo de 1979 específicamente? ¿Por qué cesó en agosto? ¿Dónde había estado antes? ¿Dónde fue después? ¿Cómo sobrevivía si nunca parecía trabajar ni interactuar económicamente con nadie? Otra teoría que Soria exploraba era la de un experimento artístico o performance. En los años 70, el arte de performance estaba experimentando con conceptos de presencia, vigilancia y la psicología del espacio urbano. Artistas como Marina Abramovic estaban haciendo performances que involucraban observar o ser observados durante largos periodos. El hombre sin rostro podría haber sido una performance extendida sobre vigilancia, anonimato y miedo urbano. Esta teoría era atractiva, pero también tenía problemas. Si era arte, ¿por qué el artista nunca se reveló después? La performance había terminado. Revelar la autoría y el concepto detrás habría sido parte natural del proceso artístico. Pero nadie nunca reclamó crédito por el hombre sin rostro. Ningún artista, ningún colectivo, ninguna institución cultural. Había también teorías más oscuras que Soria mencionaba, pero con escepticismo. Que el hombre sin rostro era algún tipo de entidad paranormal, un espíritu o manifestación que existía en algún plano entre lo físico y lo espiritual. Que era un viajero del tiempo observando eventos históricos de la transición española. Que era una tulpa, una forma de pensamiento colectivo que había cobrado existencia física debido a la ansiedad social de la época. Estas teorías eran imposibles de verificar o refutar. Existían en el reino de la especulación pura. Pero Soria las incluía porque reconocía que algunos aspectos del caso, particularmente los reportes de apariciones simultáneas en múltiples lugares, desafiaban explicaciones completamente racionales. Con los años, el caso del hombre sin rostro se convirtió en parte del folclore urbano de Valencia. Los valencianos mayores que vivieron en la ciudad en 1979 recuerdan el fenómeno. Algunos lo recuerdan con humor, como una histeria colectiva sin fundamento. Otros lo recuerdan con genuina inquietud, especialmente aquellos que tuvieron encuentros directos con el hombre. Hay reportes esporádicos, cada pocos años, de alguien que afirma haber visto al hombre sin rostro nuevamente. Un avistamiento en 1988. Otro en 1995. Algunos en los años 2000. Pero estos reportes nunca alcanzan la intensidad o frecuencia del periodo original de 1979. Son incidentes aislados que podrían ser imitadores, confusión, o simplemente personas que vieron a alguien con vendajes médicos reales y sus memorias del caso original crearon una conexión. ¿Quién o qué era el hombre sin rostro de Valencia? 45 años después, seguimos sin saberlo. Era alguien real, eso es indudable. Demasiados testigos creíbles, demasiados reportes policiales documentados, demasiada cobertura de prensa contemporánea para que fuera completamente inventado. Pero ¿quién era? ¿Qué quería? ¿Por qué apareció cuando lo hizo y desapareció cuando lo hizo? Todo eso permanece misterioso. Quizá era simplemente alguien con problemas mentales, perdido en su propio mundo,
cuyo comportamiento extraño fue magnificado por el pánico colectivo y la cobertura mediática. Quizá era una performance artística elaborada por alguien que decidió que el arte más puro es el que nunca se reconoce como tal. Quizá era algo más extraño, algo que no encaja en nuestras categorías normales de comprensión. Valencia ha cambiado enormemente desde 1979. Es ahora una ciudad moderna, cosmopolita, llena de turistas y vida. Los barrios donde el hombre sin rostro solía aparecer han sido renovados. Muchos de los edificios donde vivían los testigos han sido demolidos y reconstruidos. La ciudad física que el hombre sin rostro habitó brevemente ya casi no existe. Pero en la memoria colectiva, el hombre sin rostro permanece. Una figura silenciosa y vendada, parada en una esquina bajo una farola, observando. Siempre observando. Nunca explicada. Nunca olvidada completamente. Y quizá, en alguna noche tranquila en Valencia, si caminas por las calles antiguas del centro histórico y sientes que alguien te observa, si giras y ves una figura en un abrigo oscuro en la distancia, una figura cuyo rostro no puedes distinguir en las sombras, te preguntarás por un momento si el hombre sin rostro realmente se fue. O si simplemente está esperando. Observando. Como siempre lo ha hecho. Algunos misterios no se resuelven. Se convierten en parte de la identidad de un lugar, en historias que se cuentan de generación en generación, en recordatorios de que incluso en nuestras ciudades modernas e iluminadas, hay espacios para lo inexplicable. El hombre sin rostro de Valencia es uno de esos misterios. Y quizá, es mejor así.